Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Bitácora Mental. Seguramente vas a escuchar este audio un poco diferente a los anteriores, pero bueno, es porque lo estoy grabando desde el teléfono móvil y ya tenía ganas de darme un poquito esta libertad porque hay mucha gente que lo está haciendo y bueno, hoy no tenía muchas ganas de conectar otras cosas y editar y todo eso, así que bueno, me voy a desentender un poco de todo el proceso normal y voy a grabar desde el móvil. Bien, te cuento que hace unos 50 años o incluso algo más, a pesar de ser un niño pequeño, recuerdo que en la zona donde vivía no existían los supermercados, con lo que desde alimentos hasta lo que se te pudiera ocurrir y necesitaras para tu casa, había que comprarlo en comercios del barrio especializados o como mucho algún sitio que aglutinaba rubros con una oferta un poco más ambiciosa, pero manteniendo las características de los más pequeños y sencillos en cuanto a la atención al cliente. Los alimentos frescos eran quizá lo que más tiempo demandaba en ser conseguidos, porque había que pasarse por la carnicería, donde hacer cola esperando turno te podía llevar igual media mañana, y también era ineludible la visita a la panadería, pescadería, frutería y algún otro sitio donde, como fueras en una hora mala, conseguir completar el recorrido de compras y volver a casa con todos los productos deseados, igual te significaba dedicarle el mismo tiempo que cualquier currante para llevar un sueldo a su hogar, ¿no? Y sobre todo en épocas de restricciones energéticas, escasez de productos o racionamientos varios que aún hoy cuestan de creer. En cuanto a las frutas y verduras, bueno, teníamos una alternativa a la tienda más cercana que quedaba a unos 200 metros de donde vivíamos y era el mercadillo semanal que tenía gran éxito y afluencia de público porque, además de cantidad y variedad, congregaba la oferta de productos que de otra forma te hacían recorrer varios negocios del barrio, ¿no? Y para nuestra fortuna, se instalaba lo suficientemente lejos como para no molestar e interferir, digamos, en nuestra calle, y lo suficientemente cerca como para, acompañado de algún carrito, ¿no?, traerse varias cosas juntas y evitar dedicarse al footing de forma involuntaria, porque salir a hacer la compra y pisar el acelerador para conseguir pasar antes que otros que iban en la misma dirección y el mismo sitio era una práctica tan, diría, descarada como constante, ¿no? Había todo un circuito que muchos repetían a diario religiosamente, por lo que dependiendo de la hora, incluso sabías qué vecina estaba en qué lugar. Así que por si querías ser discreto y no querías llegarte hasta su casa para hablar con ella de algo, bastaba con irte a la hora adecuada hasta la puerta del comercio que tocaba en ese momento y seguro te la encontrabas remontando la calle, sacando músculos, con dos bolsas que ni en los gimnasios de élite más de un postureta de estos sería capaz de cargar. Y nótese de que no estoy hablando de conectarse con gente de otra forma que no sea del tú a tú, ¿no? No estoy mencionando para nada el teléfono, porque bueno, esas modernidades por mis pagos a principios de los años 70 era toda una rareza, que por motivos diversos pocos se podían permitir, sobre todo en ciertas zonas donde la gente esperaba años y años por una línea telefónica debido a a las centrales analógicas que funcionaron hasta mediados de los años 80 no tenían capacidad para cubrir toda la demanda de una red que estaba antigua, además de poco extendida, y bueno, el tema era peor aún en barrios menos pudientes, donde la inversión en infraestructuras resultaba poco o para nada rentable, ¿no? Pero volviendo a los alimentos, había algo común a todos los sitios donde decidieras comprar. El hecho de que solo el dueño o persona encargada de atenderte era quien manipulaba los productos.
El cliente no podía tocar la mercadería, con lo que su papel se limitaba estrictamente a recitar la lista de lo que pretendía llevar a casa y el vendedor era el encargado de pesar y entregar en mano o incluso depositar esa compra en las bolsas o lo que llevaras para cargarlo hasta tu casa, ¿no? Y hablando de pesar, las básculas de aquellos días eran con pesas, ¿no? Y siempre parecía que te estaban regalando algo, porque quedaban escoradas, a tu favor, pero era toda una ilusión óptica, porque eh, si más tarde tenías oportunidad de comprobar eso que te habían dado, como mucho habías pagado lo justo, y en más de una ocasión, en el viaje de vuelta, algunos gramos de cada cosa se habían evaporado inexplicablemente, por decirlo de alguna forma. Y aquellos fruteros de mercadillo eran verdaderos artistas, montando su parada, tirando de cajones de madera y poco más, te armaban un escenario que con solo verlo ya se te hacía agua la boca, ¿no? Era imposible resistirse a aquellas verdaderas montañas de melocotones perfumados que parecían elegidos para la realeza y algún festín privado, pero también las manzanas y bueno, tantas otras frutas o verduras que lucían incluso mejor que esas esmeradas imágenes tratadas con Photoshop que ilustran catálogos y publicidades de todo tipo de alimentos. Pero no solo se lo curraban, ojo, desde el punto de vista estético, también había toda una puesta en escena, en esa suerte de show que era la atención al público, con una destreza sublime, en la manipulación del producto desde el momento en que uno expresaba su pedido, pasando por la elección de las mejores piezas para el distinguido cliente. Por supuesto, como he dicho antes, también estaba el tema del pesaje, ahí todo un ritual, y luego la delicada acción, delicada, de ponerlo dentro de las bolsas, caja, carro o lo que uno hubiera llevado para transportar toda esa mercadería hasta su casa. Y, y no importaba si estabas mirando lo que hacía la persona que te atendía, ¿no? Le pedías, por ejemplo, 1 kilo de manzanas, 1 kilo de peras y otro de melocotones, y parecía que te ibas a llevar 2 kilos gratis. Aunque, como acabo de mencionar, la realidad era otra, ¿no? Pero aparte de eso, todo lo que vendían parecía perfecto y de máxima calidad, hasta que en casa recordabas aquello de que no todo lo que brilla es oro. Y algunos feriantes eran verdaderos prestidigitadores, ¿no? O directamente magos nivel David Copperfield, porque cuando te dabas cuenta, te habían colado algunas piezas demasiado maduras, otras a las que le faltaba un poco para su punto, alguna que estaba en el momento ideal y la infaltable casi o directamente para tirar, ¿no? Porque en un viaje mágico y misterioso había envejecido súbitamente. Y nadie se quejaba, esas eran las reglas del juego, los precios estaban a la vista, cada uno tenía el suyo, igual que su reputación, forma de trabajar y de atender a sus clientes. Algunos mostraban lo que vendían, sí, y otros vendían lo que no mostraban, aunque lo hicieran, ojo. Y así pasó el tiempo y con él mi familia tuvo la oportunidad de hacer la compra en un supermercado, donde, además del impacto visual que eso supone, lo mejor de todo era elegir uno mismo la mercadería que quería comprar, ¿verdad? Y, y eran los inicios del nosotros vendemos y usted trabaja para que le vendamos lo que quiera comprar. Pero el poder decidir exactamente cada pieza de fruta o cualquier otra cosa que uno quisiera elegir consumir, compensaba totalmente el hacer de empleado y ahorrarle unos dineritos al establecimiento en cuestión, ¿no? Y tiempo después, la movida esa de querer llevarse lo mejor, tuvo su parte negativa en las cuentas de esos modernos negocios, porque claro, nadie es tan tonto como para quedarse con las peores piezas, ¿no? Con lo que ya se encargaron de revivir el espíritu mágico que mencionaba con lo del mercadillo de los 70, y entonces esas prácticas evolucionadas fueron llegando hasta nuestros días, porque décadas después
y a miles de kilómetros de lo que te estaba contando anteriormente, lo mismo me ocurre a diario en el establecimiento en el que compro hoy por hoy. Y supongo que la práctica se extiende también al resto de grandes superficies que se dedican al supermercadismo, ¿no? Me refiero al hecho de que aunque uno compre poca cantidad, por ejemplo, volvemos con los melocotones, cuando los vas a consumir, cuando los vas a comer, te das cuenta de que no están todos iguales. Algunos parecen casi verdes, otros, bueno, sí, están a puntos, y también hay de esas piezas que parecen estar rogando ser consumidas cuanto antes, ¿no? Y además dentro de cada grupo también hay variantes en el sabor, la textura, etcétera. Con lo que no tengo dudas de que, al menos en la prestigiosa cadena super prestigiosa, ojo, de supermercados de la que soy cliente hace años, mezclan la mercadería sin el menor prurito, con lo que te podés encontrar unidades muy diferentes, que igual ni hablan el mismo idioma, creo que soy bastante explícito, ¿no? Pero conviven gracias a las cámaras frigoríficas y toda esta movida que hay de hace mucho tiempo de comer cosas de temporada en cualquier momento del año, ¿no? Hemos ganado en capricho, sí, hay que decirlo, pero en contrapartida, por un tema de costes y beneficios, lo que te llevas a la boca tiene kilómetros y kilómetros, ¿no? Y tiempo de cámara que, bueno, podría ser incluso más que la bellota de Scrat, la ardilla aquella de la era del hielo. Pero bien, como ya había mencionado alguna vez, somos bichos de costumbre y no solo para lo bueno, porque ante tanta repetición involuntaria acabamos aceptando e incorporando a lo cotidiano el que las cosas no tengan gusto a nada, y bueno, y tantas otras prácticas de estos tiempos que sin duda han ido a peor, por lo menos desde mi punto de vista, desde el comienzo de la pandemia, porque la magia esa del mercadillo ahora mismo te la podés encontrar en cualquier producto donde alguien humano, digamos, toca, ¿no? Hasta donde la mano del hombre puede llegar. Vamos a dejarlo por ahí. Desde una bandeja, por ejemplo, con filete de pechuga de pollo, esto me pasa mucho, que antes de abrirla parece mercadería de exportación y después te das cuenta que, bueno, que directamente te tomaron el pelo porque estaba empaquetada para que la parte mala no se viera, ¿no? Y también te pasa o me pasa, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, cuando uno compra pavo fresco, empaquetado, ¿no? En dos piezas que vienen, y el aspecto, ¿verdad? La textura y el sabor cuando lo vas a cocinar no tienen nada que ver unos con otros, ¿no? Pero es que, la verdad, ya lo conté en algún momento, a mí hasta me han colado carne, que en su momento pagué como solomillo y resulta que cuando le sacaba el plástico, solo de verla te dabas cuenta de que habían mezclado los cortes. Había una parte que era solomillo, no sé si era una parte o nada, ya ahora no me acuerdo, pero pongamos que una parte era solomillo, pero lo otro no tenía absolutamente nada que ver. Y no era mercadería para cobrar a ese precio, ¿no? Eso era totalmente evidente, ¿no? Y bueno, y eso pasa con muchas cosas, ¿no? Como digo, diferentes calidades en las unidades de un mismo envase. Bueno, seguramente debido a la mezcla de proveedores también, de orígenes, bueno, y un largo etcétera sobre el que creo que en este momento no tiene sentido extenderse mucho más, ¿no? Pero lo que no me había ocurrido nunca hasta ahora es algo que por el tipo de producto y envasado, seguramente no habré sido yo el único damnificado, porque en mi caso el producto fue adquirido en unos de estos establecimientos prestigiosos que digo del supermercadismo, aunque según las costumbres de cada uno se puede comprar también en otro tipo de comercios, ¿no? Pero antes de ir al grano, por si hay alguna duda, quiero dejar bien claro que en el caso que voy a mencionar, no estoy diciendo que la empresa donde hice la compra haya alterado en algo, ¿verdad? O manipulado el producto, porque viene de un fabricante muy conocido y en paquetes cerrados, bueno, o al menos eso es lo que yo creo, ¿no? Pero bueno, dejo ya de darle vueltas al asunto y te cuento que hace poco, como parte de la compra de ese día en el establecimiento de mi confianza, aclaro cada vez menos,
adquirí una caja de preservativos de una conocida marca, ¿no? Muy conocida, con el cuidado de siempre para repetir el modelo exacto que llevo comprando desde hace muchísimos años, porque seguramente muchos estarán de acuerdo conmigo de que hay cosas con las que no conviene improvisar, ¿no? Pues bien, resulta que se fueron usando, ¿verdad?, las unidades que venían en esa caja, como siempre, sin ningún problema, hasta que cierto día, al intentar llevar adelante la misma rutina de siempre, que no la voy a explicar, ¿verdad?, resulta que el tamaño del producto no parecía el de siempre. Y no es que en unas pocas horas uno se haya transformado en una leyenda de estas del cine triple X con atributos de récord, ¿no? En el mundo real sabemos que eso no ocurre, por lo que cuando vas a usarlo y la dificultad para hacerlo es manifiesta e incluso peligrosa para la salud, no existe duda razonable y queda claro de que algo está pasando ahí, no hay vuelta, ¿no? ¿Y qué estaba pasando? Bueno, simple y fácil de comprobar porque abriendo varios envases, por fuera eran todos iguales, tenían el mismo aspecto, pero el producto que iba adentro no tenía la misma medida en todas las unidades. Algunos eran del tamaño de siempre, por decirlo así, normal, y unos cuantos de circunferencia más pequeña, lo que me resultó realmente tan extraño, digamos, como increíble, absolutamente increíble. Nunca me había pasado esto en décadas, ¿no? Y no sé si le habrá pasado a alguien más, pero seguro que sí, y a miles probablemente, porque este tipo de cosas se fabrican en partidas muy grandes, ¿no? Y ya sabemos que más allá de chistes de aquel de WhatsApp, a lo largo y ancho de la geografía terrestre, el tipo de consumidor de estos productos tiene necesidades, bueno, un tanto diferentes, ¿no? Así que, sin ser más explícito de lo necesario, vaya a saber por qué motivo, pero creo que alguien tuvo la maravillosa idea de jugar al mercadillo, al estilo de los recuerdos que comenté hace unos minutos, y mezclar, se le ocurrió mezclar producciones demasiado diferentes que vendidas juntas resultan incompatibles para el mismo cliente. Porque más allá de frases hechas, está claro que el tamaño importa y en algunos casos mucho. Soy Carlos Vitéz y hasta aquí el Bitácora Mental de hoy. Gracias por tu tiempo, muchas gracias por escuchar este episodio y te espero en el próximo. Chao.